cada viernes nos convoca esta posibilidad de abrir las ventanas y de descubrir qué va pasando en el mundo, de entender qué va pasando en el mundo, sobre todo eso, entender entenderlo. qué es lo que va pasando y siempre lo hacemos de la mano de alguien que sabe y un montón, porque es nuestro amigo, porque es nuestro colega y ya está acá en los estudios de Rayo Media a nuestro especialista en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione. Tadeo, querido, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, Nati, a todo el equipo, a nuestra querida audiencia que está siempre conectado. Como siempre, una alegría, un placer, más los viernes. Y voy a comenzar tirando un dato. Sí, a ver. Irrelevante, totalmente inservible, pero va referido a Un lo que facto. decía Bruno anteriormente respecto ver. que el Día del Pisco en Chile. Sí. En Chile es muy famosa esta banda de cumbia argentina Amar Azul. Sí. Y modificaron una letra de una canción que ellos tienen, Yo Sí, tomo vino y tomo- cerveza, Sí. pisco y ron. Ah, mirá. Tienen una Es adaptación. la más, adaptación. una adaptación y Me que gusta. hasta cierto punto ha sido más famoso en Chile esa Esa canción versión que acá. que la original. Entonces, un punto Mira, para tener en cuenta de las relaciones trasandinas cultural. culturales. sí. Exactamente. Cultural. Con nuestros hermanos chilenos, hoy en el Día del Pisco. Bueno, un abrazo grande a toda la comunidad chilena que seguramente en algún momento se va a estar sumando a nuestra transmisión. Y tomándose un pisco. Y tomándose un pisco. Solamente quiero saber cuántos rayitos le da usted al bizcocho que probó. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Y un 8,5. Bien, Estaba bueno. bien. Esa nuez en el medio le daba el toque. Le da el toque. No, sí, Muy bien. espectacular. 8 y medio rayitos. Se lleva, se lleva el bizcocho. Tadeo, bueno, un mundo que sigue bastante convulso, que pareciera ser que la guerra de Medio Oriente se corrió por completo. Durante mucho tiempo estuvimos muy atentos a lo que estuvo pasando, pero evidentemente por debajo fueron sucediendo otras, o en realidad por debajo para nosotros, en realidad muy por encima de la guerra, fueron pasando otras situaciones que van marcando un poco este reordenamiento, ¿no? Porque a partir de este conflicto bélico el mundo se empezó a reordenar. Hace poquito vimos la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se reunía con su par de China, Xi Jinping. Una de las cuestiones que me encanta a mí observar de los encuentros diplomáticos son las cuestiones corporales, ¿no? Cómo es el saludo, cómo es justamente la dinámica que van teniendo los principales líderes. Un Donald Trump que siempre, viste, cuando da la mano es como que tironea para su lado. No sé si lo han visto. Vos, Siempre vos intenta... estás viendo mucho a Franco Piso. Le mandamos un beso a Franco. Pero me encanta ver... Pero es verdad eso, sí. Dice un montón. Y Donald Trump siempre le agarra la mano. ¿Y qué querrá decir eso? Tira, obviamente se quiere imponer sobre esa persona, ¿no? Y le agarra la manito y le da palmaditas. Es dominancia, se Es llama. dominancia. Muy bien. Y Xi Jinping pero lo manejó de ¿Me la puedo manera reír cada sí, vez que diga Xi Jinping? Sí, Bueno. por favor. Y lo supo manejar de una manera realmente muy, muy interesante. Contame, Tadeo, de qué se trata este encuentro, si realmente tuvo una relevancia como para la que nos intentaron vender a nosotros o simplemente fue una visita más y dijeron, anda nomás, deja que los grandes arreglemos las cosas. Es muy interesante, querido Bruno, porque todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, los gestos y los símbolos son muy importantes, ya sepa que se sepan leer o no. Y en esta cumbre de Donald Trump con Xi Jinping, que como lo habíamos dicho, ya se venía prolongando hace mucho, se venía pateando hacia adelante para presentar algún resultado que por ahora vamos a ver si logra notarse algún rayito. Yo creo que está lejos de eso. Pero fue una reunión desde lo simbólico muy importante. Primero, desde que Donald Trump baja del One Force, de su avión, Sí, a China, no es recibido por Xi Jinping. Es recibido por el vicepresidente del Partido Comunista. Desde ahí ya Donald Trump no tuvo un muy buen carácter. En todo momento Donald Trump lo vimos un poco descolocado, hablando y halagando a los chinos. Sí. En casi una, vamos a decirlo, cuando alguien quiere venderle algo a alguien. Chupamedia. Exactamente, Sí, totalmente. hablando mal y pronto. Bien chupamedia. Mal y pronto, pero comprensible para el Sí, lenguaje sí. cotidiano, sí. Fuera de lo diplomático. Muy salamero. Pero bueno, vimos un Donald Trump totalmente con esa actitud de vendedor, de querer reposicionar a Estados Unidos en China, de querer, la comitiva que llevó de todos los grandes empresarios de los Estados Unidos a China.
Pero del otro lado, la cautela máxima de la diplomacia china y más de 5.000 años de historia creo que fueron más que contundentes, comenzando por que Xi Jinping no los recibió en el avión. Y algo muy interesante fue que, por ejemplo, en las tapas de los diarios de China no figuraba el día de la Ye, cuando llegó Donald Trump, Claro, no no era figuraba tapa de noticia. en la primera tapa del diario, lo cual es Lo algo ningunearon. sumamente No, mal. interesante porque incluso una colega de China me mandó una foto del principal diario en inglés en China del día que llegó Donald Sí. Trump y en la foto de portada estaba el presidente de Tayikistán. Tayikistán. Emomali Rahmon, por un acuerdo comercial que habían hecho, que ni siquiera había estado en esos días, era una semana anterior, pero Ay, imaginémonos el nivel de, vamos a decirlo, de estrato de alguna Claro. manera No. de los chinos. En internacionales figuraba el amigo de Sí, la sí. Es algo muy interesante. Y por el otro lado, después analizando el discurso, encontramos una cumbre de una reunión de 2 horas entre Donald Trump y Xi Jinping, en los cuales Xi Jinping menciona dos grandes cuestiones, de que Sí. toda la situación con Estados Unidos se va a solucionar a base de el respeto hacia la situación en Taiwán, es decir, que Estados Unidos tiene que tener un posicionamiento inteligente sobre lo que está sucediendo en Taiwán, y por el otro lado le dijo algo que en términos diplomáticos e históricos, y lo que analizamos geopolítica tiene un gran significado, que le dijo a Donald Trump que tiene que evitar la trampa de Tucídides. ¿Qué corno Sí, es la ¿qué significa? trampa Yo quería de preguntarlo Tucídides? así, pero Bueno, qué bueno Donald que lo Trump dijo habrá él. hecho la misma cara porque Sí. creo que desconoce, pero sus asesores habrán entendido muy bien. La trampa de Tucídides, que hace referencia el presidente chino Xi Jinping, es a un hecho histórico que sucedió cuando Atenas, en la Grecia antigua, surge con mucha fuerza y por el otro lado Esparta, que era la gran potencia de aquel tiempo, Sí. viene declinando. Sí. ¿Qué hace Esparta viendo su competidor máximo en Atenas? Una guerra. Entonces, ¿qué es lo que le dijo de alguna u otra manera Xi Jinping a Donald Trump? Le dijo, Estados Unidos está en declive, son Sí, Esparta, Claro. tienen que evitar la guerra contra la nueva potencia emergente que es China. Sería, de manera cordial le dijo que tiene que gestionar de manera inteligente y de manera responsable y de manera sabia su declive como potencia hegemónica. Ah, Qué bien, le cantó a las 40. Le Le dijo. pasar a can- ser un cebollita con honra. Claro. Y eso con el mejor de los tonos y demás. Claro. Eso desde lo discursivo fue lo que más peso tuvo y que es una gran repercusión a nivel internacional. Y después, bueno, algunas clásicas trampitas que vamos a mencionar. Una perlita Sí. que la hizo a propósito Xi Jinping, de que cuando está el almuerzo de cortesía que tiene junto con Donald Trump, Sí. a propósito le acomodan un almohadón en la silla de Donald sabiendo que lo iba a rechazar. Y cuando lo rechaza queda a menor estatura de Xi Jinping. Ah. Casi 3 o 4 centímetros menos. Es decir, que cada vez que Donald Trump quería hablar con Xi Jinping estaba en una posición de inferioridad. Sí. Todas estas partes simbólicas, y lógicamente no son caprichos de los Sí, chinos, sino sí, que sí. todo tiene su propósito y su razón, que demuestra que no está Estados Unidos en las condiciones de imponer lo que quería imponer a la República Popular China y que de acá hacia adelante va a tener que comportarse de una manera mucho más inteligente si quiere evitar cualquier tipo de conflicto. Claro. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado, hace ya más de un año, veníamos arrastrando todo lo que fue la guerra comercial, los aranceles, Sí, las sí. sanciones. Que fue lo primero que arrancó a hacer Donald Trump, ¿no? Apenas asumió. Y que dijo, bueno, vamos a hacer que China sufra, los Sí. chinos no van a poder vender sus productos, demás, cosa que jamás sucedió y que al contrario fue un efecto boomerang porque se fortaleció el posicionamiento de China y Sí. Estados Unidos empezó a sufrir una inflación importante Importante, que sigue sí. hasta el día de hoy. La guerra en contra de Irán por parte de Estados Unidos era para encarecer los costos en China sabiendo que se abastece del petróleo iraní. Ah, Tampoco sucedió, porque China ya se había precavido, había comprado casi 4 o 5 meses de reserva de petróleo, Siempre un más paso adelante. los gasoductos y oleoductos que vienen directamente de Rusia, que se habían inaugurado el año pasado, pasado. acelerando Sí, todos sí, los sí. planes. Bueno, entonces tampoco afectó ni los aranceles ni la guerra, y todas las cartas que tenía Estados Unidos sobre la mesa parecen que no iban funcionando. ¿Y qué hace Donald Trump con esta visita? Lleva a los principales 30 empresarios de Estados Unidos, de todos los sectores de Estados Unidos, porque bueno, si no funcionó por las malas, ahora vamos por las buenas, vamos a intentar el señor Billetín, inversiones, megas inversiones de Estados Unidos, miles de millones de dólares, a cambio de que China
no es que se detenga, sino que compita de igual a igual. De alguna Ok. manera, buscar una parálisis de China, Bien. es lo que se busca. Bien. Dentro de los sectores que hemos visto, es muy llamativo, estuvo el gerente general de Visa, las tarjetas. Sí. Porque- Justo hoy hablamos de las tarjetas de crédito. Es muy interesante porque Visa y Mastercard son las que utilizamos acá, Visa, Mastercard. Sí. Sí. Y creemos que es universalmente. Bueno, Sí. en China tiene otras plataformas de pago. Como y la decíamos el tarjeta otro día. más Sí. utilizada en China es UnionPay, con más de 1.500 tarjetas impresas, lo cual supera al alcance Ampliamente, global a claro. China y a Mastercard, y ya se utiliza en todo Asia. Es más, hay muchos comercios en cualquier país asiático que vos pagas con UnionPay, Visa y Mastercard. Bueno, Claro. Bien, gracias. esa realidad complica financieramente a Estados Unidos. El auge también que mencionamos anteriormente, que el comercio mundial de los barriles de petróleo ya no se hagan necesariamente en dólares, también complica a Estados Unidos. Elon Musk tratando de tener principalmente los autos eléctricos por una parte, por otra parte los nuevos sistemas chinos de sus cohetes y Sí, el sí, programa sí. espacial. Absolutamente todos los sectores empresariales de Estados Unidos con sus competidores a la par chinos estuvieron perdiendo. jodidos. Claro. Y esa fue la otra que hizo Xi Jinping, sentó a los empresarios chinos y a los norteamericanos así, enfrentados, frente a frente en esta cumbre. Todavía se prolonga hasta el día de hoy. Eso iba a preguntar hasta cuándo Hasta dura? hoy Sí. está la visita a la cumbre. Hasta el momento no se había firmado ningún papel, ningún acuerdo, más allá de poner en orden cómo se tienen que hacer las cosas de acá hacia adelante. Y hay que ver cómo esto va a evolucionar a las próximas semanas. Todos los expertos y analistas chinos dicen que no hay que tener ninguna esperanza de que esto va a solucionar la situación del mundo, ni mucho menos. Obvio, sí, que sí. no existe una confianza entre China y Estados Unidos después de todo lo que hemos visto el último año, y que además Donald Trump es 100% cambiante. Sí, Sí. también, ¿no? Es una Entonces, personalidad bastante negociar particular. con toda esta situación es muy complicado, sumado a dos cuestiones, que esto es lo más gracioso que sucedió. A ver. El secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, para cualquier otro, Marco Rubio, Marco Rubio. está sancionado por China y no puede ingresar a China legalmente por su apoyo a Taiwán y la venta de armamento a Taiwán. Recuerdo, sí. Ok. Bueno, llega a China con la delegación de Donald Trump y China en la entrada del país le sella el Pará, pasaporte. pará. ¿Sí? No, Eso sí, digo, sí, le sí. dijeron, pare Sí. usted. Pare usted. se detiene aquí. Le cambiaron el nombre. No. Lo registran con otro nombre y apellido para que pueda ingresar a China. Los propios Los chinos, ¿no? los chinos, de manera cordial para Sí. no Ok. Le impedirle dan la un entrada y permiso. que sea un escándalo diplomático. Claro. Le cambiaron el apellido y se llamó Marco Lu. Marco Lu. Ay, no. Qué bien los chinos con esas cosas. Esa ¿no? la jugaron muy bien. Y después el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hex, también estaba ahí sancionado. Lo dejaron ingresar, no le cambiaron el apellido. Sí. Pero hay algo que ahí va a tener un quiebre interno Donald Trump y que por eso los chinos también aprovechan las debilidades del oponente, porque el tema Taiwán, tanto Marco Rubio como Pete Hex, tienen importantes intereses económicos monetarios con las empresas que venden armamento a Taiwán. Y después de esta reunión que hubo entre Donald Trump y Xi Jinping, habla Marco Rubio en una entrevista internacional y dice: nosotros no vamos a cambiar un centímetro de nuestra posición respecto a Taiwán. Bueno, negociar bajo esa situación va a ser muy complicado. Estaba viendo también dentro de los videos y el material que se empezó a conocer de la visita de un Marco Rubio anonadado por el lugar donde se desarrollaba esta reunión. Entiendo que son techos con dibujos y cuestiones ser arquitectónicas, claro, muy bonitas. Y se lo ve al tipo como... Se olvidó de repente que Claro, era sí. que era parte de una delegación de Estados Unidos. Muy sorprendido No por pudo todo, ni ¿no? disimular lo que generaba Y el todo. loco miraba y llamaba a otro como diciendo, miren lo que es esto, es una locura, Hay ¿no? un comentario, Sí. si quieren lo leo, dice Mauri. Se quiere imponer y dominar, ya lo intentó con Vladimir, pero no le dio mucha importancia. Con Xi Jinping intentó algo parecido, pero no lo logra nunca el pelos de lote. Se cree el ombligo del mundillo.
Pelos de elote, me encanta. Pelito de choclo. Yo me quedo con eso, pelo de elote, me encanta que le digan. Me gusta. Bueno, continuando la reunión, hay como un encuentro, además de los líderes y de los empresarios, hay como otra cuestión de encuentros paralelos entre los Estados Unidos, no sé, ministros de economía o de producción y eso. Hay un problema muy grande. Estaba Scott Bessent, que es el jefe, Sí. vamos a decirlo, de la parte financiera de Estados Unidos, y ahí están negociando rebaja de aranceles, algún tema de, bueno, vamos a quitar alguna sanción y demás. ¿Qué pasa? China no quiere negociar y no va a negociar bajo ningún aspecto todo lo que tiene que ser tierras raras, microchip, microcomponentes, que es la parte de que Estados Unidos quiere que China ceda. Claro. Recordemos que China tiene procesamiento del 95% de las tierras raras del mundo, es decir, el único país que tiene las maquinarias para procesar, y con esa tierra rara se hacen todo lo que son los mirá. nanocomponentes. No tenía esa. No, yo Tiene tampoco. una ventaja muy grande, eso lo desarrolló en la década del 80, entonces predijo 40 años hacia adelante, ya tenía previsto todo lo que iba a suceder y hacia dónde iba a apuntar el mundo. Entonces, toda esa industria la tiene y Estados Unidos tardaría fácil una década en tener lo que actualmente tiene China. Entonces, en medio de eso, esa era una de las negociaciones, no se va a dar. Y por el otro lado, la mitad del gabinete de China no está en China. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto estaba la cumbre de cancilleres del BRICS en la India. Bueno, Y, expliquemos qué es el BRICS. El BRICS es el conjunto internacional económico más grande del mundo, en lo cual compone a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más 12 países agregados, Arabia Saudí, Emiratos, Irán, Turquía. Bueno, hay una gama muy, muy importante de países miembros del BRICS, que es una alternativa global al sistema que conocemos en línea general. Justo está la reunión de cancilleres en la India, es decir, todos los ministros de Exterior están ahí, también hubo la otra presencia de ministros muy importantes, y para preparar todo lo que va a ser la cumbre en el mes de septiembre-octubre, que va a ser bastante importante porque se diagrama que se va a acelerar todos los procesos, principalmente de comercio en monedas nacionales. Es decir, en vez de hacer transacción en dólares, te pagamos en la moneda local de cada país. Perdón, te interrumpo ahí y te pregunto, ¿tiene como objetivo un poquito más adelante la incorporación de nuevas potencias, de nuevos países dentro del BRICS? ¿Eso se analiza? De manera continua. Ah. Recordemos que Argentina estaba invitada y que fue Javier Milei quien declina la opción de entrar al BRICS, lo cual hubiera sido una buena alternativa económica para Argentina porque el Banco de Desarrollo del BRICS, que es un fondo monetario alternativo, Claro. no impone condiciones de pago ni de ajuste hacia los países. Es decir, te prestan dinero, los va a devolver con un plan de pago, pero que no es usurero, es decir, no hay tasas de intereses que son una locura y tampoco te obligan a que tengas políticas fiscales en tus países. Claro, y aparte los de esto- requisitos esos que nos ponen a nosotros. Y aparte de esto que decimos, nosotros dentro de las exigencias cuando nos hace el préstamo el Fondo Monetario Internacional, está estas cuestiones de una reforma laboral, una reforma previsional, la reforma en educación, digamos, que quieren modificar completamente un Estado, ¿no? Y a base de eso, para eso existe el BRICS con todas sus herramientas, principalmente, vamos a decirlo, económicas y financieras. Todavía no políticas, no surge otro bloque, sino que se trata de dar herramientas a los diferentes países. Sí, hay una gran lista de ampliación. El caso, por ejemplo, casi todos los países del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, están ahí solicitando ingresar al BRICS de manera urgente. Entonces, ahí teníamos el quiebre de por qué la mitad de los ministros chinos no Claro. estaban en China. Evidentemente era más importante esto que la reunión Claro, con mirá Trump, vos. ¿no? Entonces ahí vemos un orden de prioridades muy importante respecto a cómo se está reconfigurando ahora el mundo y un Estados Unidos que parece que queda un poco más desdibujado de la situación Relegado. global y que tampoco puede poner sus condiciones, porque dentro del planteo de temas a charlar, se charló sobre Ucrania, se charló sobre Irán, sobre todas las situaciones, sin ningún acuerdo, y la semana que viene Vladimir Putin va a estar viajando a China. Es decir, por afuera de lo que hayan planteado con Estados Unidos, otra cosa va a ser lo traslado y la comunicación que ya existe también entre todas las partes. Claro, volvemos de nuevo a esto, ¿no? Es un mundo que se está reacomodando, que Estados Unidos deja de ser esa potencia o esta cuestión de un mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza, se reconfigura, obviamente a partir de ahora China toma esa ventaja,
que ya hace un tiempo ya lo venía sosteniendo. A esto se le va a sumar Rusia y obviamente esto que acabas de plantear vos, esta reunión de los BRICS, donde todos estos países que forman parte del BRICS también empiezan a tener una importancia mucho más relevante que los Estados Unidos. Volvemos de algo que ya lo habíamos hablado en otras temporadas en No la ven, esta cuestión de que vemos hace tiempo ya que los Estados Unidos deja de ser una potencia mundial, pasará a ser una potencia regional acá en toda América, o el declive será tal que ni siquiera será una potencia regional. Bien, primero hay que ver cómo administra su declive, que Claro, fue lo que le dijo Xi Jinping de manera muy sabia. Le dijo, de estás la en el mejor horno, manera. ahora tenés que ver cómo haces para que no se caliente más el horno. Esperamos que alguien le explique a Donald Trump que era la trampa de Tucídides y Claro. un poco de historia y qué le quiso decir. Llamalo, Tadeo. Porque llamalo. tal vez se lo interpreta al Pelito revés. choclo, explícale. Tal vez Claro, él él- piensa que es China la que está en declive y bueno. Claro. Entonces, Estados Unidos tiene muy buena inteligencia, ellos van a saber interpretar todo eso. Pero hay una cuestión que ahí es muy interesante, que es el reposicionamiento de Estados Unidos en la región americana, que lo hemos visto con todo el Comando Sur, la continuo desfile de funcionarios de Estados Unidos en la región, sumado ahora que inventaron un comando autónomo regional a base de inteligencia artificial y de patrullaje que no respeta ningún acuerdo del país, y la política que dijo Marco Rubio de el Norteamérica grande o Norteamérica ampliado, en los cuales ellos dicen que Norteamérica llega hasta Ecuador. Es decir, todo lo que hay desde Canadá hasta Ecuador les pertenece a ellos. De alguna manera es el reposicionamiento de Estados Unidos, viendo que ella no puede, esto se llama la trampa del imperio extendido también, de que si uno, en criollo, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, sí, sí. Es lo que le pasó a Estados Unidos, lo que le pasa generalmente a casi todos los imperios que tratan de abarcar mucho y no le da la capacidad de administrar absolutamente todo. Eso le pasó, por ejemplo, al Imperio Británico en el siglo XIX, con todas sus colonias, y después en el siglo XX, y ahora en el XXI cada vez Directamente, menos. sí. Entonces es un proceso natural que todo imperio le ha pasado, pero ahí entra interpretar y entender hacia dónde se va a posicionar. Eso todavía es la carta que le queda a Estados Unidos. Puede generar más daño, menor daño, puede jugar bien sus cartas para mantener una autonomía y una potencia todavía durante unas décadas. Claro. Eso depende del posicionamiento. Lo que estamos viendo es que a partir de todos los errores que ha venido cometiendo de manera continua, lo único que ha hecho es acelerar su proceso de descomposición. Lo cual, bueno, es bastante grave para un Estados Unidos, una potencia que a diferencia de cualquier otra potencia, tiene armas nucleares. Entonces, bueno, Ay, ese es otro panorama terror. que entra en los análisis internacionales. Que justamente en América el único, digamos, que dispone de esa potencia bélica son los Estados Unidos, ¿no? En toda América. Ahora, ¿qué posicionamiento teniendo en cuenta? Volvemos de nuevo con la cuestión económica, que al fin y al cabo es lo que termina moviendo al mundo, la cuestión de los pesos y los centavos. Un Brasil que forma parte del BRICS, ¿cómo se posiciona Brasil ante esta cuestión? Que evidentemente, teniendo en cuenta el famoso reculando en chancletas que tiene los Estados Unidos, ¿qué pasa con Brasil justamente en toda América? Bueno, un Lula octogenario, Sí. que se reunió la semana pasada con Donald Trump y dijo, este es mi mejor amigo y nos entendemos en absolutamente todos los temas. Ah, ok. Un Lula que en su política exterior viene y va, Sí. muy contradictorio para la región, muy perjudicial. Recordemos que todo lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero, la Sí. intervención y demás, Sí. fue porque Lula lo habilitó, él dejó las puertas abiertas a que toda esta situación suceda. Brasil trata de imponer de manera, vamos a decir, contundente su posicionamiento a nivel regional. Lo que quiere lograr Lula es que todos los países limítrofes dependan de Brasil, Ahí va. Ujú. lo cual es muy complicado y es perjudicial para todos. Y a la misma vez quiere que Brasil dependa de Estados Unidos. Entonces es muy complicada esa situación, no es clara, no es coherente y con un agregado. Hay elecciones presidenciales este año en Brasil. Muy este año probablemente son. Mira. Lula no reelija. Ujú. O sea, él es candidato, Sí. pero muy probablemente el hijo de Bolsonaro tiene el que muchas viene- chances de ganar. Sí. Y Lula comete un error al decir en Washington, soy muy amigo de Donald Trump, Estados Unidos no va a intervenir en mis elecciones nacionales. Claro. Ver para creer. Totalmente. Entonces,
con la seguidilla que viene Estados Unidos el año pasado que dijo voten a Milei porque los argentinos se están muriendo de hambre y pueden pasar cosas si no gana, pasando a las elecciones en Honduras que también dijo voten a viene con una dinámica de imponer candidatos y un Donald Trump que es amigo número 1 de Bolsonaro, estaba en su club y demás. Sí. Entonces creo que esa jugada va a ser perjudicial para Lula, que es muy creyente de una especie de relaciones internacionales que ya no existe en esta etapa del mundo, por lo cual me parece que fue un error no menor. Tiene un posicionamiento muy interesante Brasil, tiene un crecimiento económico sostenido durante bastantes años, nunca cambió vamos a decirlo, la estructura económica de Brasil, la pobreza estructural. En Brasil, si vos naciste clase media, clase baja, vas a ser clase no baja. movilidad, No digamos. tenés manera de ascender. Incluso el nivel universitario, démonos la siguiente dimensión. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, casi 300. Argentina tiene 45. Tenemos la misma cantidad de universitarios. Claro, O sea, démonos ese nivel también. En la universidad pública creo que son un promedio de 2,5 millones de argentinos que estudian en la universidad y el mismo número en Brasil. Claro. Entonces, bueno, no hay un avance de cambio estructural de la realidad. Cambiar la realidad, o sea, dar una bolsa de comida no es cambiar la realidad. No, Claro, no, ni completamente. hablar. Y eso es lo que ha hecho Lula de manera continua. Que es mucho mejor dar una bolsa de comida que se mueran de hambre, sí, por supuesto. Totalmente. Pero no cambia de fondo la estructura y esa misma estructura del sistema te va a jugar en contra cuando crea conveniente. Entonces, estamos en ese proceso, en un año electoral muy movido también en Brasil. Totalmente. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con Irán, teniendo en cuenta post-guerra, que evidentemente ya, más allá de los intentos de alto al fuego y de distintas idas y vueltas de arreglos diplomáticos que intenta hacer los Estados Unidos con Irán, Irán evidentemente sale fortalecido de este conflicto. ¿Qué posicionamiento empieza a tener a partir de ahora en Medio Oriente? Y si ya China y Rusia ya directamente están negociando con Irán cuestiones relacionadas justamente con el petróleo, con ser como un eje estabilizador también dentro de Medio Oriente. Bien, lo de Irán es sumamente interesante porque, como lo hemos mencionado también anteriormente en Rayo Media, Irán es una potencia emergente. Nadie puede ignorar que es un país sumamente importante, que tiene una industria importante, que es uno de los principales productores energéticos de mayor relevancia, y ahora también quedó en claro que es una potencia militar por todas las reglas. Hay que tener respeto. Entonces, Irán ha quedado muy bien posicionado. Hay que ver qué va a hacer Estados Unidos. Recordemos que hasta ahora viene con una tregua prolongada, que Sí. puede ser una tregua prolongada al infinito y más Sí. allá. El provisorio para siempre. Algo clásico argentino, por cierto, Sí. me parece que lo ató con alambre y lo Detesto dejó los que provisorios. siga por el camino. Y eso, lógicamente, quien sacó pecho y músculo fue Irán, logró contener toda la situación. Todavía se están intercambiando propuestas de paz de largo plazo y demás, muy Sí. difíciles que se den, pero eso ha dejado un país sumamente fuerte, fortalecido políticamente a nivel interno, a nivel externo también, con una gran proyección. Irán es parte del BRICS, está el canciller iraní actualmente en la India, se reunió con los rusos, se reunió con los chinos. El comercio fluye, eso es otra cosa muy interesante, por mar y por tierra, con todas las vías férreas que existen. Recordemos que, por cierto, la mejor manera de transporte terrestre es el tren. En Argentina nos quitaron el tren por eso mismo, por Totalmente. todo lo que significa. Sí. Y fijémonos que en realidad en toda América Latina casi que no existe el tren. Es una Sí, ideología sí. detrás de eso. Ujú. En el resto del mundo todo el comercio es prácticamente Vía en tren. Entonces eso Irán lo tiene, funciona, va bien en materias primas, recursos, y económicamente también ha quedado muy bien posicionado. Entonces hay muchas cuestiones que a lo largo de los próximos años vamos a ver que va a ganar una mayor relevancia de la que ya tenía. Ahora bien, si Estados Unidos no logra sellar la situación del programa nuclear, no lo vamos a decir, pero lo vamos a decir, es Sí. muy probablemente que tengamos una nueva potencia nuclear en auge. Emergente, claro. Dígase, con el acceso, ya sea que lo tenga ahora o en un futuro, de armas nucleares por parte de Irán, lo cual también equilibraría un poco la balanza, teniendo en cuenta que quien juró destruir Irán es Israel, que sí tiene armas de destrucción masiva. Exacto. Entonces, de alguna manera, la destrucción mutua garantizada
como en Corea, garantiza Estabilidad. una estabilidad, una paz. Suena contradictorio, Sí. pero bueno, Qué bárbaro. así funciona lamentablemente nuestro mundo en la actualidad. 10:46 en la República Argentina. Acabamos de conversar con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en política internacional, en relaciones internacionales. Bueno, justamente entendiendo un poco de qué se trató esta visita de Donald Trump y de toda una delegación de empresarios a China. Una China que le dijo, no, máquina, que Sí, déjame sí. que los grandes Tranqui, arreglamos tranqui. esto. Y aparte le dijo, estás en el horno, solamente tenés que ver cómo te cocinas en el horno. O sea, a fuego lento o te arrebatas, ¿no? Me parece que eso fue genial que lo haya que se lo hayan dicho así. Habrá que ver si realmente, tal cual como vos lo decís, lo terminan de entender. Tenemos un saludo para Tadeo. Sí, ¿qué dice? Por WhatsApp. Sí. Nos están escribiendo, gente en el WhatsApp. 299-411-2904, nuestro número. Sí. Dice, buen día, estoy probando el WhatsApp. Ah, Jorge. Jorge. Dice, saludas a Tovarich. Muy interesante su columna. Tovarich, ¿eh? Tovarich. Que así Tovarich. Tovarich. Compañero en ruso. Compañero en ruso es Tovarich. Tovarich. Ah, bien, Ah, está, mira. me gusta eso. Bueno, Tovarich, compañero, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. La claridad, sobre todo con los temas internacionales. Sí. Para entender un poquito dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Lamentablemente, a mí me encantaría hablar de una Argentina que está ocupando esos sillones principales, esas charlas principales, pero. Dice Xi Sí, Jinping. pero todavía seguimos siendo somos esos nenes que estamos con unos juguetitos, nos entretienen con un par de lejos. cositas. Sí. Bueno, nos desconectan del joystick, ¿viste? Cuando juegan que te- Hubo un éxito, Sí. casi un éxito, ¿viste? Lo intenté. Casi. Dijo. Ayer el presidente Javier Milei, Sí. que dijo que en el recorrido en Silicon Valley con Elon Musk condujo un Cybertruck. Sí. Y que casi se lo regala. Viste que. Ay, la Sí, pucha. casi queriendo Estuvimos invitar a un tan diputado de cerca. su mismo partido, ¿no? Que andaba en una. Que se lo incautaron ¿El por no Tesla? tener patente. El Tesla. El Tesla, sí. Bueno, un Javier Milei se pone feliz y se queda con una lapicera, que casi se. ¿No? Sus pequeños. Lo dejaron dar una vueltita. Y le dije, qué bien, bueno, pase. Los éxitos de la política exterior argentina. Esa alegría que nos da. Tadeo, querido, muchísimas gracias. Nos Gracias. encontramos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Excelente fin de semana para todos. Acaba de pasar Tadeo Castiglione, nuestro especialista en relaciones internacionales, haciendo esta columna de Visión Mundial, repasando un poco de lo que va aconteciendo en el mundo de la palabra, de los que realmente saben, de los que entienden qué está pasando por acá.